A fines del año pasado hubo un ajuste de tarifas públicas y dicen que ahí fue interpretado como la gota que rebasaba la copa. Empezó una ola de enojo a través de WhatsApp que terminó con esto que hoy se denomina Un Solo Uruguay. En el medio, lo que todos sabemos, un movimiento en principio rural que en principio también reclama por costos que se van para arriba y por rentabilidad que se va para abajo. A esa movida luego se le fueron sumando otros actores, políticos, sindicales, mediáticos, empresariales también. Y ahora un escenario que asoma por lo menos confuso. El gobierno anunció medidas, pero para esta agrupación parecen parche. Se anunciaron mesas de trabajo, pero no se ve mucho trabajo. Sigue el debate sobre si es un movimiento de perfil político electoral, si es una derecha restauradora, al decir de algunos sectores del PIT-CNT, o es un conjunto de sectores que realmente le está pasando mal. Las tarifas, el dólar, los subsidios, los impuestos. Vamos a tratar de comprender en qué está este conflicto que ya hace bastante tiempo dejó de ser campo o ciudad. Nos van a acompañar el ingeniero Andrés Berterreche, ex ministro de Ganadería, y uno de los voceros de Un Solo Uruguay, Marcelo Nuguet. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo por Montecarlo Televisión. Viviana Ruggiero tiene una información de última hora. Vivi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Sí, porque el presidente de ACE, Marcos Carámbula, le pidió hace algunas horas la renuncia a varios directores de hospitales públicos del país. Muchos son de la Regional Norte, a excepción de Tacuarembó, que es el único de esa zona del país que queda por fuera. Hay en otros departamentos también. Aquí en Montevideo le pidió la renuncia a 3 directores del Hospital Pereira Rosell. Esta información fue confirmada por el programa Si Nos Va de Radio Carve, que conduzco junto con Patricia Madrid. Y que mañana van a tener ampliación, Por supuesto que sí. Bueno. Hay que decir algunas cosas, ¿no? Esta decisión de Marcos Carámbula... Era en este marco de llamar a concurso también. Exacto, es para que los directores puedan presentarse a concurso. ¿Por qué? Porque esos cargos ahora se van a ocupar de esa forma y para presentarse tienen que estar fuera de la dirección de los hospitales. Más allá de que algunos de los hospitales que mencionaste estuvieron en su momento también con algunas complejidades. Sí, esta decisión política arranca justamente por instituciones que están dirigidas por personas que están en la mira del Parlamento a través de la comisión investigadora que está funcionando allí y también de la justicia, porque hay casos que están ya en la órbita del Poder Judicial. Estuvo el economista Daniel Olesker esta mañana en Teledía de Primera Hora con Nicolás Núñez y allí vean lo que dijo. El déficit fiscal es una ecuación de ingresos y gastos. Yo si en mi casa tengo déficit, puedo ajustarme los gastos o puedo salir a buscar nuevos ingresos. Esos nuevos ingresos los puedo buscar de 2 maneras. O yendo a mis ahorros, que en otras épocas que me fue mejor, ahorré y entonces saco un poco del ahorro para compensar ese déficit, o buscando más horas de trabajo. Bueno, si eso lo asimilamos a un país, el país tiene esas 2 opciones. Puede decir, ajusto por el gasto o incremento mis ingresos. Y dentro de incrementar los ingresos puedo usar reservas, ¿no? O sea, ahorros, o puedo incorporar nuevas cargas tributarias. Lo que habría que hacer es aumentar impuestos. A estos que yo mencionaba. Patrimonio, poner un impuesto a la herencia. Sí, aumentar impuestos, no, grabar bueno, mejor. El impuesto al patrimonio, aumentarlo. Dije. Mejor y al capital, claro, grabar más al capital, sí. Todavía estamos en condiciones de seguir sosteniendo un déficit fiscal con un nivel de deuda razonable, sin impactos perjudiciales para el país. Bueno, adivinen quién se sale de la vaina por comenzar los comentarios. Le pido a la dirección, si es posible, el temporizador de hace algunos días, pero instalarlo ya no en 5, en 6 minutos. Si me lo confirma la producción, si es 5 también estará bien, el cronómetro para destinar 5 minutos muy ordenados a esto que dijo Daniel Olesker. Están nuestros entrevistados que de pronto también le pregunto algo a ellos. Tengo el cronómetro ahora, ya mismo. Conrado Hughes, ¿cómo te va, Connie? ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto escucharte a ti. Corre el tiempo. Qué disgusto escuchar a Daniel Olesker. Y me disgusta más porque hace 45 años que lo estoy escuchando, porque Daniel Olesker era un conspicuo dirigente de una agrupación ultra que había en facultad, y yo era un discreto dirigente estudiantil sin afiliación política, pero peleaba desde entonces en los debates de la facultad. La trampa del cuento de contarnos qué es el déficit fiscal es fantástico. Primero, dice que
sería que uno puede ahora tener más ingresos. Y tener más ingresos para Olesker es sacarte a ti, a mí y a nuestros televisores más plata de la que ya nos sacan hoy. Eso es, jamás ellos, y Olesker tiene una vasta experiencia en asesorar gobiernos, porque además fue ministro en 2 carteras distintas, jamás en la vida bajaron un gasto. La familia de la que él nos habla es la familia que tiene criterios de austeridad. Bien. Y cuando viene la mala, como es ahora, no está gastando a rolete. Se termina tu tiempo. A ver, Oscar. Sí, tendríamos que tratar de analizar las propuestas, ¿no? O sea, como decimos siempre, claro. Perdóname la interrupción y te asigno después estos segundos que te quito. Este es un asunto tan delicado, tan complejo, que va a ser tratado en todas las voces en un amplio programa. Pero ahora tenemos títulos. A ver, Daniel, sí. que sea plana la franja de IRPF 1, que es la que grava al capital. ¿Es lógico? O sea, ¿es lógico que un empresario que tiene de renta 50.000 por mes pague el mismo porcentaje que quien tiene 5 millones? ¿Es razonable? ¿Es razonable que el mínimo no imponible del impuesto al patrimonio sea $1,5 millones? ¿Es razonable o tenemos que revisar? ¿Es razonable que sobre impuesto al patrimonio es más lo que se exonera que lo que se recauda? Todas son necesarias. La Tahona Golf Club, que se le exonera el IVA a la importación de pelotas de golf, es una actividad que es imprescindible. ¿Cómo la Tahona Golf Club, que se exonera, estuve revisando las empresas a las que se le exonera de tributos. Se exonera en particular la importación el IVA a la importación. Lo que digo es... ¿por qué no, antes de reaccionar como un resorte, a mí me extraña que Conrado no critique la propuesta de la calle Po de usar parte de las reservas para infraestructura, que es la misma que hizo antes el PCNT? Mirá el Se ve que cuando la hace Olesker está mal y cuando la hace la calle Po es maravilloso. Comentarios, ¿no? Mónica, por favor. Sí, me suena rara la ecuación igual familiar. Me parece justamente que en el estado del alma, parafraseando a Valle, en el que está en el país en este momento, con el tema sobre todo impositivo y con una cantidad de demandas y cuestionamientos sobre cómo el gasto público se ha utilizado y los resultados que ha dado, no me parece el mejor momento para plantear esto. Evidentemente habría que ver qué es exactamente lo que está planteando Olesker, pero no creo que sea el momento políticamente más indicado para hacer una propuesta de este tipo. Bueno, tengo 1 minuto para cada uno de los invitados simplemente para titular sobre este asunto. En todo caso, obviamente merece mayor desarrollo, pero un primer comentario sobre esto, ingeniero Berterreche. Bien, en primer lugar, también se puede generar más desarrollando las fuerzas productivas, claro. Es decir, no solamente cobrando impuestos, sino sobre los impuestos que hay, al tener un mayor crecimiento es posible cobrar más. Se vienen haciendo ajustes, discrepo absolutamente que el gasto público como forma genérica haya dado malos resultados. Yo creo que en muchas cosas ha dado muy buenos resultados y está bien, algunos habrá que reducir, otros no hay que reducir. ¿Nube? Bueno, me preocupa porque es un planteo que está lejos y que no entiende lo que es el país que produce, el país que trabaja. Porque en realidad en la situación que hoy está todo el esquema productivo, con las pérdidas de fuente de trabajo, pensar en seguir aumentando carga impositiva va en contra de las empresas, de los emprendimientos. Cuando hablamos de empresas hablamos de el kiosco de la esquina o la mega fábrica. Entonces me parece que no logra entender cómo funciona el país productivo y en vez de estar pensando en aumentar impuestos, pensaría en bajar impuestos a las franjas más bajas. Tema seguramente va a estar más adelante aquí en el debate. Vamos al disparador de lo que nos convoca hoy. Tiene que ver con esto que ya decíamos al comienzo. Dejó de ser un enfrentamiento entre el gobierno y el agro o el sector rural. Se transformó en una situación que debemos atender a partir de este momento con este disparador. Se cumplieron 3 meses de la concentración de productores rurales realizada en Durazno el 23 de enero en reclamo de soluciones para el sector. En ese momento se hablaba de un grupo de autoconvocados, que luego tomó la denominación de Un Solo Uruguay, que ya pasó a englobar a otros integrantes del sector productivo, comercial y del transporte. El corazón de los reclamos está basado en los altos costos, la falta de competitividad y el peso del Estado, punto en relación al que pidieron suspender el ingreso de funcionarios públicos y reducir el déficit fiscal. Los productores mantuvieron hasta ahora 2 reuniones con autoridades del gobierno. El Poder Ejecutivo observa con cierto recelo el movimiento, al que atribuye intencionalidades políticas. Eso quedó plasmado en un cruce que mantuvieron con el propio presidente Tabaré Vázquez al finalizar una reunión en febrero.
Nos vemos en las urnas. El Poder Ejecutivo anunció una batería de medidas que apunta a los pequeños y medianos productores lecheros, arroceros y hortifrutícolas, como la rebaja del gasoil, la tarifa eléctrica y un fondo de garantías para el sector lechero. Sin embargo, el movimiento Un Solo Uruguay dista mucho de estar conforme. La gente no puede seguir esperando a un gobierno sordo, que está de espaldas a su gente. Hagamos valer nuestra voz, que se sienta cada vez más fuerte y redoblemos los esfuerzos, porque esto recién comienza. Desde Un Solo Uruguay se alerta que en función de la crítica situación del sector agropecuario que ellos denuncian, en 2 meses podría romperse la cadena de pagos del sector. Este es uno de los temas centrales. En 2 meses podría romperse la cadena de pagos, es lo que señala la comunicación que hoy le entregaron los integrantes de Un Solo Uruguay a representantes del gobierno. Y quiero leer un párrafo. Dice, la cadena de pagos ya está con serias dificultades y es probable que sufra cortes en breve, presten atención a este concepto, arrastrando al país a una crisis sin precedentes. Vamos a ver de qué se trata eso. Antes, abro la pantalla del sondeo de hoy. Jime, ¿cómo te va? Hola Dani, buenas noches para ti y también para nuestros televidentes que a minutos de comenzado el programa ya nos están mandando mensajes vía Twitter, @todaslasvoces4 y con el hashtag Opino en TLV. Queremos saber qué opinan ustedes sobre este movimiento y tenemos activo nuestro sondeo que pueden seguir participando. Comparte los reclamos del movimiento Un Solo Uruguay. Vemos que los resultados hasta el momento dan lo siguiente. El 86% dice que comparte, que sí. El 11% afirma que no y solamente un 3% dice que no sabe qué responder. Hasta ahora van 831 votos y saben que pueden seguir votando @todaslasvoces4. ¿Fue espontáneo u orquestado el movimiento, Nube? No, totalmente espontáneo. Fue un movimiento que empezó en Paysandú con una intención de juntar a un grupo de productores de la zona y que en 3 días convocó a más de 400 personas de 11 departamentos y ahí mismo ya dejó de ser un movimiento desde el sector agropecuario. Ahí concurrieron transportistas, comerciantes, trabajadores jubilados, gente de todos los sectores y en todos, todos los que hablaron en su momento, que se hizo a modo de asamblea, todos plantearon los altos costos de vida o de producción. Y bueno, ahí mismo definimos hacer otra reunión a los 15 días esperando juntar 1.000, 2.000 personas para poder seguir dialogando y bueno, se transformó en el acto del 23 de enero. ¿Fue espontáneo u orquestado? Yo creo que tuvo de ambas. Ahí había una subjetividad vinculado al tema de las tarifas y ese tipo de cosas que es bastante fácil de armar, de soplar sobre la fogata. Pero yo bastante antes ya había recibido un WhatsApp por equivocación llamando a las medidas que se tomaron después. A ver, ¿cómo es eso, Andrés? Me llegó por equivocación. ¿Pero cuánto tiempo antes? Y bien a principios de diciembre, antes de que se anunciara el problema de las tarifas, por ejemplo. Y de alguien que no era productor, ni parecía que tuviera graves problemas de rentabilidad, por lo menos en las fotos que publicaba en el WhatsApp. Sobre eso se armó lo que decía, ¿no? Se sopló sobre la subjetividad y había razones en determinados sectores agropecuarios para que eso pasara también. Pero hay una actitud incendiaria entonces, ¿no? A ver, estaba haciendo una anécdota no comprobable, yo no puedo decir que eso fue así porque la verdad que no. Yo de hecho me incorporé a este movimiento el mismo 8 de enero, cuando Federico Holman me fue a buscar para que fuera un poco el portavoz de este movimiento. Y viendo cómo se fue conformando, cómo se fue desarrollando. Y a ver, acá en Uruguay hoy no hay ninguna figura ni ninguna organización que pueda en 15 días organizar un evento como fue el de Durazno. Creo que la espontaneidad y sobre todo la urgencia que había en muchos uruguayos por salir a expresar su incomodidad y su disgusto, fue lo que terminó en el acto del 23 de enero. Voy a ir con el panel. Antes un comentario, Berta Reche. En primer lugar, dice Nube que no es comprobable lo que acabo de decir. Es una forma elíptica de decir que no estoy diciendo la verdad. Después se lo muestro en el interín para que se quede tranquilo, claro. Que no miento, yo no miento.
Y no fueron, justamente, que no fueron 15 días. Hubo una preparación previa que está bien, digo, hubiera preferido que fuera en otro contexto. Pero, ojo, la gente tiene todo derecho de decir sus reclamos y de expresar sus subjetividades también. ¿Cómo era la canción aquella? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ven cuando ven este movimiento, Conrado? No, a ver, la primera reacción es la gente está llegando a un punto en el cual no tolera más nuevos impuestos, nuevas subas de tarifas, porque además vivimos en una sociedad en donde los números se saben, hay mucha transparencia. Felizmente el país tiene un sistema de información pública que permite a gente sencilla y común agarrar y hacer 3 números. Y lo que ocurrió entre diciembre y comienzos del año, sumado a la coyuntura internacional que el gobierno decidió ignorar, llevó los niveles de disatisfacción de un sector de productores que empezaron a manifestarlo. Y si alguno antes la estuvo viendo en diciembre, Nugent no tiene noticias, pero está fantástico. Es alguien que sintió, fue capaz de ocultar el estado del ánimo de los ciudadanos. Quiero ir con algunos datos con Viviana Ruggiero, luego con Oscar y Mónica. A ver, contame, Vivi. ¿Qué impacto ha tenido este movimiento en la opinión pública? Bueno, según una encuesta de la consultora Cifra, entre quienes ya votaron en las elecciones de 2014, 8 de cada 10 personas escuchó hablar de los autoconvocados y los conoce. Entre los más jóvenes, en cambio, entre quienes hoy tienen entre 17 y 21 años, bueno, la cifra baja. 2 de cada 10 oyeron hablar de los autoconvocados. Y respecto a los reclamos que plantean, 6 de cada 10 uruguayos opinan que tienen razón en sus planteos. ¿Se le fue un poquito de control a algún grupo o no? No. Porque hay algunos sectores radicalizados. No, para nada. ¿No? No. Porque hoy trascendió justamente. Sí, a ver, como todo movimiento, y que además es mucha gente, hay gente que piensa diferente, pero... ¿Y ustedes cómo actúan en ese caso Nosotros, los 4 de la mesa coordinadora, que estamos acá presentes... Sí, quiero agradecer además esa presencia. Lo que hacemos es coordinar la mesa de los delegados departamentales. Nosotros no votamos. ¿Pero los expulsan del movimiento, por ejemplo? Hasta ahora no se ha expulsado a nadie. Pero se han puesto bravos, ¿no? Y bueno, cada tanto hay que... Pero eso conversando la gente se entiende. Oscar. Sí, a ver... a mí me extraña que no haya más gente, que el 100% tendría que conocer de los autoconvocados, porque la cobertura mediática que tuvo la movilización del movimiento fue inédita. Parecía una cadena de radio y televisión, no solamente el día de la movilización, durante toda la semana no había radio, diario. A mí me ha tocado organizar movilizaciones importantes, de 12, 15.000 trabajadores de la construcción hacia Montevideo. Ninguna, y puedo comparar decenas de movilizaciones de este tipo, ninguna tuvo el 0,001%, y es muy probable que si le preguntan a la gente, salvo el que vio la movilización, ninguno se enteró que hubo una movilización de tal o cual tamaño, qué era lo que se estaba reclamando, si era por el trabajo para las personas con discapacidad, si era por el tema de la salud y seguridad en el trabajo. Me permito simplemente una breve interrupción, sí. Oscar. De pronto lo que debería considerarse, ya estoy hablando acá en términos más bien periodísticos, profesionales, es que era un hecho sin precedentes. No, lo que digo, la cobertura, allí había un hecho sin precedentes, claro. Fue la cobertura, fue inédita. No, y el hecho en sí Lo segundo, también. el hecho, había 180 gremiales empresariales convocando. No es que la gente se convocó sola, claro. Había 180 gremiales empresariales convocando, ¿no? Que, por ejemplo, en medio de la temporada turística récord, tenías a la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este convocando. Eso lo podemos discutir, lo que digo sí que es un hecho que lo que estoy diciendo es que si vos tenés 180 organizaciones que convocan, supongamos que convoca cada una de esas organizaciones a 100 personas, ¿no? Que es poco, 100 personas, ¿no? Ahí ya tenés 18.000, ¿no? O sea, ya en ese esquema, si cada una de esas organizaciones hubiera convocado a 100 personas nada más, que la familia de los directivos, digámosle, que concurrieran, ya ahí tendrías 18.000. Los datos que dio Ministerio Camionera de cuántos transportes hubo o no hubo, ubican. Pero lo que digo es, deja de ser espontánea cuando tenés 180 organizaciones trabajando. Como no es espontánea. No, pero objetivamente... Lo que pasa es que hay problemas, me parece, conceptuales en lo que vos estás planteando. Primero, no había 180 organizaciones organizando. Convocando. Tampoco convocando, estaban adhiriendo.
Es igual. Porque no es lo mismo porque no había nadie trabajando en eso. Yo lo que estoy diciendo es que yo vi centros comerciales, Cadena Andeu hizo un esfuerzo como no hizo nunca por el tema de la convocatoria. O sea, vos podés decir, ¿fueron o no fueron? O sea, hubo un trabajo dirigido de una cantidad muy importante. No está mal esto, ¿eh? Yo defiendo que las gremiales se puedan movilizar, defiendan sus intereses. A mí me molesta que en un acto se coloque como un elemento central que el salario es una mochila, ¿no? Siendo que, más de una vez hemos discutido acá acerca del salario, las dificultades que tenemos en determinados niveles, en particular en el medio rural, ¿no? Ahora, esto movilizó al gobierno, Andrés. Esto le dio un sacudón. Por el hecho en sí. No sé si le dio un sacudón. ¿Pero no hubo una reacción después? Sí, hubo, pero ya después y antes. Porque cuando yo fui en junio del 2015 a la cuenca de Salto, donde los productores lecheros de Salto se le pagaba 5 pesos al litro, cuando los de la cuenca tradicional de Conaprole se le pagaba 8, y como era una multinacional, yo ahí no vi a ninguno de los que después vi en todos lados. En realidad el gobierno estuvo desde bastante antes haciendo cosas y medidas. Evidentemente es sensible a una manifestación muy variada y trató de llegar a acuerdos. Y eso está bien, muestra sensibilidad en el gobierno. Sensibilidad en el gobierno. ¿Queda pendiente eso, Mónica? No quiero que esto se transforme en el centro de la discusión, pero también por una alusión, como tú te sentiste aludido por lo que decía Oscar, creo que lo de la cobertura mediática se debe a lo inédito de la cuestión, como también hubo 2 grandes movimientos masivos en los últimos 2 años. El otro fue el de las mujeres, y creo que tuvo igual la misma cobertura mediática, porque los dos resultaron bastante sorpresivos. Quiero medir eso. Bastante sorpresivos. Quiero medir la cobertura que tiene cada 20 de mayo cuando decenas de miles, mucho más de lo que fue en Durano, se movilizan. A ver si es la misma cobertura que. Por otro que lado, me parece que. ¿Te parece que es parecida a la cobertura? No. Se puede medir. Yo creo que cuando se haga. ¿Es similar la cobertura? Cuando se haga un acto de los autoconvocados por número 35, seguramente la cobertura, no la importancia del hecho. No la importancia ni lo que los tiene que mover y lo que tenemos que recordar para que no se repita, pero sí el interés mediático va a disminuir notoriamente, así como la militancia de la gente. Igual me parece que la dirigencia de izquierda en general y del PIT-CNT en particular no tiene cómo quejarse de que no tuvieron voz, porque han llegado a cargos, incluso creo que esta es una opinión muy personal, que la figura del presidente Mujica llegó a donde llegó, a la presidencia de la República y a proyectarse al mundo, gracias a también el interés mediático que generó y que él se preocupó en general. ¿Qué tiene que ver eso con el PIT-CNT? Tiene que ver con que los dirigentes del PIT-CNT siempre tuvieron presencia mediática, ¿cómo no? Bien, quiero ir contigo. No, pero además hay un detalle importante. Créeme pero la que cobertura además, fue un hecho, no es un problema de opinión. Hubo una cobertura inédita. Pero también créeme que hubo un énfasis en criterios Ajá. periodísticos, o sea, hubo un trabajo de ponderación. Un dilema también muchas veces se plantea de redacción sobre otros asuntos, una cantidad enorme. De hecho, en algún momento acá mismo vamos a discutir cuál es el rol de los medios con el tema de los femicidios, hasta qué punto esa saturación de información incide. Lo veremos más adelante, pero acá hubo, por lo menos hablo desde el lugar que ocupamos aquí en este equipo, hubo una ponderación profesional. Yo lo que estoy y saber colocando, exactamente cuál era la importancia de una cobertura de un hecho inédito. Pero eso lo definen los medios. Yo lo que estoy diciendo es que los medios tratan con más acento. A ver, esta semana echaron un trabajador delegado de Guarino. ¿Salió en algún medio? Para mí sería muy importante que hubiera salido. No salió en ningún lado. Ganando 400 y pico de pesos, no teniendo baño, de la naranja en Salto. Pero a ver, lo que estoy diciendo es que hay temas que para mí son graves, que no tienen la misma cobertura mediática, ni un cuarto de la cobertura mediática. Voy a ponerte un ejemplo. Comparando el despido del trabajador. Voy a poner un ejemplo. Por año en Uruguay durante una década morían 50 trabajadores en accidentes laborales. Tú comparás. Quiero colocar varios ejemplos. Sí, pero comparame ese, por favor. Pero quiero colocar varios para poner en cuestión. ¿Estás comparando el despido de un trabajador? Yo lo que estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que nos estamos distanciando del tema. Disculpa, por favor, Jimena, por favor, dame los
tweets, o por lo menos el primero que está llegando. Hay repercusión en nuestro Twitter y queremos compartir los mensajes que nos llegan de ustedes, desde sus casas, que quieren opinar. Martín Barrero dice, 12.000 productores rurales han dejado el campo por el avance de la forestación y los cultivos transgénicos. Libre apertura para importar incluso ajos desde China por la política económica heredada de blancos y colorados y continuada por el Frente Amplio. Es uno de los mensajes que recibimos y seguimos con más. Marcelo dice, es gracioso cuando discuten si es un movimiento político o no. Claro que lo es. ¿Acaso el PIT-CNT no lo es? Claro que lo es. No nos traten de tontos. Se siguen comunicando con el hashtag Opino en TLB. Y Martín Cuña, reducir el tamaño del Estado y bajar el déficit fiscal. Aprobar una ley fiscal, bajar el precio de los combustibles, bajar la tarifa eléctrica, salir del atraso cambiario. ¿No representa a la mayoría esto? Deber del gobierno. Sigan enviándonos nuestros mensajes y participando de nuestro sondeo de esta noche. Gracias, Jimé. ¿Ustedes quieren cambios del gobierno o de gobierno, Nogué? No, nosotros queremos cambios. ¿Pero entiende la pregunta? Sí. Una cosa es esperar cambios de este gobierno. Mire, eso, nosotros esperamos... O un cambio de gobierno, que sea estamos otro esperando, signo político a ver, que esté al frente está del bien gobierno. claro en la proclama. Acá hay dos líneas o dos niveles. Uno que es de corto plazo, que son cambios en precio de combustible, en precio de la energía, empezar a ver el precio del dólar y cómo está afectando a la destrucción de las industrias y el trabajo nacional, que eso le corresponde a este gobierno. Y después hay políticas de largo plazo, que para nosotros tienen que ser políticas de Estado, que le corresponde a la fuerza que esté en el próximo gobierno. A este movimiento no le importa quién gane las próximas elecciones, porque si el que viene mantiene las políticas como hoy están, en definitiva, nos da lo mismo. Pero tienen más cercanía, de hecho, ¿se han reunido con dirigentes de la oposición? No. Nosotros en un momento abrimos la posibilidad a reunirnos con los diferentes líderes políticos de los diferentes partidos. Nos hemos reunido con todos aquellos que nos pidieron. Bueno, con el PIT-CNT también, por ejemplo. Claro. Nos hemos reunido con todos aquellos que nos pidieron. Hoy del partido de gobierno nadie nos pidió para reunirnos y si nos piden, somos los primeros en ir a la reunión. ¿Tiene un dirigente político de...? No, yo no cuento, parece, pero no importa. Algunas cosas previas, y disculpen que me meta, cuando una periodista dice, acá atrás hay 50.000 personas, ya de antemano, me parece que está flechando la comunicación. No sé qué canal, no fue sé, acá. No importa. Exacto, pero no fue, no, está bien. Pero se dijo, y esas cosas pasaron. Y cuando Andeu apoya esta movilización, tiene todo el derecho. Es difícil entender que después pida que baje el costo del Estado cuando buena parte de la propaganda oficial viene para Andeu. Entonces, ese tipo de cosas se están marcando, pero no nos podemos quejar. Son reglas de juego en el ámbito democrático. Las conocemos, las sabemos. No nos vendan bagre por tararira. Nosotros no vendemos bagre por nada. Digo. Bien. En segundo lugar, las políticas de gobierno llevadas adelante para el agro fueron políticas que abarcaron todos los sectores y que trataron de ver las diferencias justamente las diferencias que tiene el sector agropecuario. Cuando se dice el sector agropecuario, es incorrectísimo, es una desviación absoluta, porque nada tiene que ver el horticultor de Salto con un ganadero del Basalto o con un lechero del sur, son cosas diferentes. Tan es así que cuando lo primero que se propuso fue el tema del dólar, los horticultores dijeron, no, pará, yo compro insumo en dólares, vendo en peso, el mercado si hay una devaluación se me resiente, me funde. ¿Pero ustedes quieren soluciones generales o particulares en un contexto general? Está claro que el tipo de política que ha seguido este gobierno hacia el agro no ha tenido buenos resultados. De hecho, en los últimos, desde el 2000 hasta la fecha, han desaparecido... Está hablando con un ex ministro de Ganadería. Sí, pero las estadísticas son oficiales. Han desaparecido 3 productores por día. Según el censo... ¿Que va de qué año a qué año? Del 2000 al 2010. Ah, bien. Perdón. Y del 2011 al 2016 se mantuvo la misma tasa de desaparición de acuerdo a los datos de BPS. 6.500 aportantes menos como patrones rurales y 9.500 empleados menos rurales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que la política sectorizada no ha tenido efecto, porque tenemos en cuenta esto. Cuando una política sectorizada
tiene efecto, los productores no desaparecen. Y desaparecen 3 por día y los medios de prensa tampoco lo publican. ¿Sí? Pero claro, lo que sucede es que si vamos a publicar efectivamente Por eso, cada uno de los trabajadores despedidos o cada uno de la gente que se va del campo, que es terrible, un drama, y el otro, primero que no nos daría materialmente para cubrirlo. Segundo, que no creo que nadie de acá se entere cada uno de los trabajadores o de los establecimientos me que permite, cierran. porque está medio desequilibrado. Sí, a ver. Yo no sé cuántas farmacias se pierden por día en base a una concentración de una cadena de farmacias. Eso es el capitalismo. Eso es el efecto del capitalismo, que se da en la farmacia, en el supermercado y en el campo también. Evidentemente que nosotros hemos tratado de hacer políticas en contra de esa situación de concentración. Hicimos una concreta, el ISIR, y nos la tiraron abajo porque era inconstitucional. Por lo tanto... Lo dijo la Suprema Corte. Sí. La Suprema Corte también un mismo reclamo me lo declaró con un determinado componente 3-2 constitucional, con otro determinado... No, yo lo asumo, sí, yo lo respeto. Siempre actué en función de lo que la Suprema Corte decía. Simplemente explico porque si no parece que el Olimpo dice. No, hay visiones diferentes y contrapuestas y muchas veces las votaciones son 3-2. Pero en definitiva... hay muchas de las políticas, yo no puedo creer que digan lo horrible que fue en estos años, no, en estos años la realidad agropecuaria, vivimos en otro país, sí, se perdieron productores por muchas causas, el capitalismo concentrador es una de ellas. Ahora, Andrés, lo que se dice... Pero sin lugar a dudas, hubo un montón de medidas que permitieron el desarrollo productivo de este país como nunca se vio y muy superior a todo el resto del continente, con gobiernos diferentes al de Vuelvo con ustedes. Lo que plantean, creo que además en este documento que entregaron hoy, es que los productores también asumieron una cuestión de fe, un compromiso con aquel crecimiento comprometido, y hubo un endeudamiento que en algunos casos creo que superó el 900%, ¿no? Más el incremento sobre el endeudamiento. Conrado, a ver. La Constitución de la República en el artículo 7 dice que los habitantes de esta República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, de su honor, de su libertad, de su seguridad, su trabajo y su propiedad. Y un ex ministro de Ganadería dice que contra esta regla ellos han aplicado medidas de gobierno. Porque dice, esto es la culpa del capitalismo. El ingeniero Berterreche cree que en el Uruguay se puede con total tranquilidad hacer políticas desde el gobierno contra el sistema que los uruguayos nos dimos en 1830. Entonces, por eso es que pasan estas cosas. Ellos tienen una pulsión enfermiza hacia el gasto y la propiedad ajena, y lo expresan con total naturalidad, como hace el ingeniero Berterreche. Y teníamos el ICSID, y dice que el ICSID, el impuesto a la concentración, y dice que se lo bancan fenómeno, y le han dado todos los privilegios a media docena de grandes empresas que tienen extensiones monumentales de tierra y que, por supuesto, a mí no me provocan ningún escozor, pero a ellos sí, y sin embargo son totalmente inconsistentes. En primer lugar, me gustaría que bajara el tono, llamar de enfermizo, me parece que hay un diálogo. El gobierno tiene eso, enfermizo. Estoy hablando yo, cállese la boca. Cállese la boca usted. Pero déjenme hablar. Vamos a guardar las mínimas normas más elementales del por respeto. eso es imposible que mientras uno está haciendo una discusión de idea, a uno lo tilden de tal o cual cosa. Lo que nosotros hacemos, sí, es actuar sobre determinadas cosas que pasan en la sociedad. Pero no lo hace Uruguay, no lo hace el Frente Amplio, lo hacen los países escandinavos. También actúan sobre cuestiones de fallas del capitalismo. Yo no soy socialdemócrata, pero la socialdemocracia lo hace permanentemente y hay una enorme cantidad de países que lo hacen. Me parece que no hay ninguna compulsión, no era el elixir, era el ISIR, y lo que hacíamos era tratar de disminuir los efectos contrarios que produce la concentración y que tiene después problemas como ese. Oscar. Sí, yo creo que ahí tenemos varios problemas. Vos podés elegir la punta a punta de la estadística que te dé peor, pero
puestos cotizantes dependientes en el año 2004, trabajadores a la Seguridad Social, había 83.908. Hoy hay 90, ¿no? Entre medio hubo más porque hubo un momento de auge del desarrollo rural. Esto quiere decir que no preocupa el punto de vista del trabajo, pero no creo que se arregle esto anunciando la catástrofe. Voy a poner un ejemplo. Estos días el movimiento anuncia que este año va a haber una pérdida del Producto Bruto Interno de 9.000 millones de dólares. Esto es un 17% caída del producto. No hay analista nacional, internacional, que prevea una caída del producto de esa característica. No hay, no existe, ¿no? Ningún dato del más enemigo, del analista que está más en contra de las posibilidades de desarrollo del Uruguay, reflexiona acerca de que Uruguay pueda tener una caída del producto 1.500 multiplicado por 6, 9.000 millones. Lo transmitieron en la prensa de una nota esta semana. ¿Es así exactamente? Sí, sí. A ver, está acá, lo tengo acá, si quieren verlo. Pero lo que digo es... A ver, vamos a dejarlo terminar y después... Segundo elemento, ¿qué pasó en Brasil? En Brasil se cortó la cadena de pago. ¿Por qué se cortó la cadena de pago? Por una razón económica, no política. Hubo sectores rurales que decidieron no pagar. ¿Cuándo pasó esto? La gente capaz que tuvo muy poca cobertura, yo de vuelta creo que hay temas que tienen más cobertura que otra, fue en el año 2012. Después de 5 años sin pagar lo que sacaba EPS, sin pagar como medida gremial, una bancada que además tiene mucho peso en el Parlamento, después de salvar a Temer la primera medida que toma es exonerarles de la deuda que tenían hacia atrás el movimiento rural, que había sido muy importante para voltear a Dilma. Eso pasó acá nomás. Pero no en términos de qué va a pasar porque la economía lo dice. Hay una decisión política, acá nomás al lado, en Brasil. Hay temas que son complejos, que pasan... Perdón, a ver, no es que ponga en duda la cifra, lo que sí digo es de dónde sacaron el razonamiento para llegar a ese número. Sí. Tenemos un problema que atrás de todo lo que uno plantea y el movimiento plantea, ve una confabulación y una teoría de la conspiración es tremenda. Nos pega con Brasil, yo lo más que... Yo di una información de lo que pasó en Brasil. Ese corte que él plantea es de impuestos. Acá nadie está diciendo que no se van a pagar los impuestos. Lo que estamos diciendo es que el productor no le va a poder pagar a su proveedor de insumos porque la cosecha no le va a dar. Ese proveedor de insumos no le va a poder pagar al importador y por lo tanto el importador no va a poder cubrir los créditos bancarios de importación. Nosotros no estamos hablando... Y lo de los 9.000 millones es una entrevista de anteayer. Y ahora pasamos al cálculo. A ver, muchos economistas dicen que lo que sale del agro se multiplica por 6 en la cadena, ¿no? O sea que pierde el transportista, pierde el almacenero. Exactamente. Y se empieza a perder puestos de trabajo. Y así llegaron a ese dato. Y la estimación, a ver, estamos hablando de que Uruguay va a perder entre 1.800.000 y 2 millones de toneladas de soja. Eso a precio de hoy podríamos hablar de 700 millones de dólares, vamos a ponerle por debajo. Más lo que se ha perdido en la ganadería, lo que ya se perdió en el trigo, lo que perdieron los fruticultores por el exceso hídrico del año pasado, ¿sí? Lo que se va a perder en maíz, en sorgo, en producción de carne, de leche, todo producto de una sequía. Acá no estamos hablando exclusivamente de las políticas. Estamos hablando de una sequía que vino a interrumpir fuertemente al sistema productivo. Ajá. Ahora, Nubé, ustedes en el documento que entregan hoy, que lo tenemos aquí, señalan, es probable que se sufra cortes en la cadena de pago y que nos arrastre a una crisis sin precedente. Eso en alguna forma se manejó como un escenario terrible, bueno, que está muy distante de la realidad. El 23 de enero dijimos, se van a empezar a perder de forma muy importante fuente de trabajo. Y nos dijeron lo mismo. El dato último es de 9,3% de desocupación y va a seguir aumentando. Ajá. Es raro. El dato que manejan en la prensa es que hay un 26% de desempleo. O un 20% de desempleo. ¿No? ¿Por qué? Porque el INE... No, ningún departamento hay un 20% de desempleo. Porque el INE no sirve. Vos comparás INE contra INE. Yo soy el primero en decir que hay más de un 40% de trabajadores con problemas de empleo, porque trabajan pocas horas, porque ganan muy poco, muchos en el medio rural, que son donde están los peores salarios, la más alta siniestralidad, la más alta informalidad, y que estuvo muy lejos de la proclama la mejora de las condiciones de trabajo. Contame, Vivi, algunos otros aspectos del documento, pero sobre ese punto, ¿dónde basan que hay desempleo por encima del 20%? Algún dato del INE que él hace referencia. Nosotros estuvimos analizando los microdatos de la encuesta de Continado Hogares. La pobreza rural, según el INE, en Artigas es del 3,8%. Copiemos el modelo productivo de Artigas. Tenemos, a ver, cuando uno empieza a analizar los datos, ¿de dónde sale? A ver, sobre los datos 2015,
uno compara el promedio de INE, del Instituto Nacional de Estadística, y del BPS, en cuanto a la cantidad de personas en seguro de paro, y según el INE, el promedio mensual era de 6.000, y los datos reales del BPS eran de 36.000. Solo en ese componente tenían un 600% de diferencia. Entonces, cuando uno empieza a cruzar datos, no solo INE con BPS y con población según el censo, empieza a dar que los datos de desempleo, sobre todo en el interior del país, que la estadística no es robusta, porque el número de datos no es bueno, empieza a tener fallas. Ahí me dejás, Daniel. Vamos a dejar afuera el INE entonces y vamos al BPS. 902.924 trabajadores 2004. 1.452.624 ahora. ¿No? Ya sacamos el INE, que las encuestas pueden tener problemas. Hay 600.000 trabajadores más cotizando a la Seguridad Social. Es un dato objetivo, duro como una roca. Entonces, pararte en esa situación y decir, es el peor momento del empleo en el Uruguay, estamos al borde de una crisis de las más duras, está difícil. Esos son puestos de trabajo, no son cotizantes. Los cotizantes son 900 y algo, ¿no? No. Estos son puestos cotizantes. Por eso, puestos cotizantes, claro. No cotizantes, claro, no personas. Lo que a veces se entiende también como una necesaria corrección en la forma de preguntar del INE es que muchas veces una persona que trabajó apenas un par de horas en la semana es calificado como Por eso saqué el INE y puse BPS. En los dos lados de la punta son puestos cotizantes. Mónica. Estos 900.000 del principio también son puestos cotizantes. O sea, para poner un ejemplo de lo que dice él, si un pintor trabajó en una obra en el mes y volvió a trabajar en otra, se cuenta como dos, en las dos partes de la punta. También cuando había 900.000 al arranque. Pero también cuando había 900.000 en el 2004, ¿no? Sí. Bien, Mónica. Yo no soy especialista en el tema y estoy tratando de mirarlo como lo puede mirar el televidente desde su casa, un televidente medianamente informado. No sabes cómo se valora Entonces, eso. Claro, lo que digo es, estamos gastando tiempo de televisión en discutir ese tipo de detalles que quizá no están aportando mucho. Estamos de acuerdo. Y a riesgo de ponerme en una actitud de teleteatro, yo lo que pensaría es... me parece que lo que tenemos que pensar es esto, cuál es la realidad con la que estamos contando. La realidad con la que estamos contando es eso que vemos ahí. Pueden ser 60, pueden ser 25. No, parece que no hubo un acuerdo tampoco en cuánta gente fue. Pero sí está eso. Y eso es una cosa inédita. Y eso me parece que expresa... si a cada uno de los que estaban ahí vos le preguntabas por qué estaba, probablemente dijera que por cosas muy diferentes. Y seguramente no manejaría casi ninguna de las cifras estas que están manejando. Está ahí porque quiere decir algo, quiere decir que está desconforme, pero me da la impresión de que lo que quiere decir es queremos que escuchen al campo, queremos que miren para adentro, queremos que nos escuchen a nosotros. No hay ningún movimiento fuerte, salvo las gremiales. Todos reconocemos, digamos, los ciudadanos medianamente informados, conocemos a las gremiales rurales, que sabemos que agrupan a determinado perfil de operadores rurales. Quizá hay toda otra parte que no conocemos. Y creo que es esa gente que probablemente haya trabajadores, pero también esté lo que se llama la clase media rural. El tambero, el que tiene un pequeño establecimiento. No creo que sean todos ni trabajadores de menores ingresos, ni que sean los grandes terratenientes. Ahí lo que hay es gente que está trabajando, se le está haciendo difícil y no se siente escuchada. Claro, me parece que la mejor actitud es decir, bueno, si esto pasó, vamos a ver, juntémonos y veamos a ver cuál es el problema y busquemos cuál es la solución. Es un poco de Caperucita Roja, yo lo entiendo y sé que es mucho más complejo. Gracias, Mónica, pero bueno. gracias. El asunto es que muchas veces... Esto es por plata, como suele decirse en una vulgaridad casi, pero mencionando números es posible advertir cuáles son las situaciones de cada sector. Y a veces es verdad que en la danza de números nos perdemos, pero es importante destacarlo, porque los números reflejan realidades de muchísima gente que en algunos casos le está pasando mal. Tengo un contador tributarista, Oscar, que te pide que hagas un deber, y lo podemos tener para más adelante o para el próximo programa. Dice que... vos afirmaste que se paga impuesto al patrimonio a partir del $1,5 millones.
Le erró de palo a palo, me dice este contador tributarista. Sí, en el sector rural. Dice que busque en la web de la DGI lo que se llama el mínimo no imponible del impuesto al patrimonio de personas del sector rural físicas. es $1,5 millones. Bien, lo ratificás. Sí, claro. Bien. Vivi, algunos datos... Están expertos en la mesa que pueden confirmar. Sí, no, pero en este caso, ¿Nogué quiere hacer una precisión? No, yo tengo 2 macetas y un cantero. Digo que deben saber cuánto es el monto no imponible, Daniel. Sí. Berterreche. También tengo 2 macetas. Dos macetas y un cantero. Por eso, somos todos dueños de macetas acá, no hay otra cosa. Vivi. A mí me gustaría poner sobre la mesa un tema que ha estado también en este tiempo y es el precio de los combustibles, porque el movimiento entregó el 21 de marzo un documento al gobierno en el que le pide llevar el precio del gasoil a paridad de importación, a 32 pesos con 70. Y dicen que llevarlo a este precio no le generará déficit al Estado. ¿Cómo llegan a ese razonamiento y a que llevar el precio del gasoil a esta cifra no genere déficit? Sí. A ver, nosotros no queremos en este momento ahondar porque hicimos un compromiso, ese documento lo hicimos junto con las gremiales agropecuarias y acordamos darle un plazo prudente al gobierno para que lo estudiara antes de antes de hacerlo público. Bueno, les tengo una mala noticia. El directorio de ANCAP no llegó todavía. O sea, quizás se está manejando en la órbita de presidencia con el ministerio, sí, pero el directorio de ANCAP no lo tiene en consideración. Pero tiene varias ramas por donde en realidad lo que implicaría una menor recaudación se iría compensando. Entre ellos que el propio Estado pagaría el combustible más barato, por lo tanto también tendría un ahorro. Por eso, pero es un esquema de cálculo que integra muchas variables. Preferimos por ahora no hacerlo público, cuando se haga público lo discutimos tranquilamente, ¿no? ¿Sobre eso? A ver, estuve recién el sábado pasado en Libramento y vi cuánto salía el gasoil. No está muy lejos de lo que hoy, con los descuentos que se le hacen a la mayor parte de los productores, y no está ahí en la competitividad, no está el efecto de la competitividad, y menos en el ámbito rural, sobre todo en la mayor parte del ámbito rural. Yo creo que sí, que hay que seguir tratando de bajar los costos que tienen que ver con el Estado, pero también bajar los costos que tienen que ver con el sector privado. A ver, por ejemplo. Y por ejemplo, estando en Tacuarembó, un camionero me dice, a mí llevar unos novillos 50 kilómetros al frigorífico, yo pongo $70.000 de capital de un camión, arriesgo, trabajo, gano $200. El consignatario de ganado, no voy a decir el nombre, el consignatario por hacer exactamente lo mismo gana $600. Ahora, sobre eso no hay nada. Sobre la intermediación no productiva no hay absolutamente nada. Y es así, esa cobra en dólares. Andrés, ¿y la solución? En ese caso puntual, ¿la solución cuál sería? Yo creo que hay que mirar toda la cadena de valor. Y hay que mirar los costos del Estado y hay que mirar los costos privados también. Ya ven la pulsión, es siempre sobre la plata de los otros. Siempre sobre la plata de los otros. Es sistemático, véanlo, escúchenlos. Yo no estoy acusando a nadie de hacer una cosa mala. Es que naturalmente lo que piensan es: tenemos que regular nosotros, tenemos que regular el mercado de intermediación de ganado. Pero no dicen que le están cobrando desde hace 10 años a todos los transportistas, taximetristas, fleteros, camioneros, omnibuseros y Uber del país un precio cuyo promedio es de 40 centavos de dólar más que traerlo simplemente del mercado internacional. Y esto lo hacen pura y exclusivamente desde el momento en que había empezado a fundirse la ANCAP para el despilfarro de Raúl, pero lo sigue haciendo ahora la presidenta Marta Jara para cubrir los desastres de Raúl. Berterreche estuvo con ese camionero en Tacuarembó. Sí. ¿Y no le dijo el asunto de los caminos, de las carreteras, de la infraestructura? Porque ahí también hay un sobrecosto. Sí, y todo eso hay que arreglarlo. Y todo eso tiene que ver con una explosión productiva que hubo en este país. Lo que se está exportando hoy, lo que está saliendo hoy, no era lo que salía en el 2005. ¿Pero cuánto está medido el sobrecosto que se agrega por rotura, por...? A ver, hablan eso, la infraestructura está deshecha. Y no está deshecha de un día para el otro. Está deshecha en el marco de que hubo
un incremento de producción, pero también un incremento de recaudación del Estado, que el objetivo tendría que haber sido mantener esas carreteras. A modo de ejemplo, yo hasta el 2016 fui un par de veces de Paysandú a Tambores, que son 200 kilómetros. Dejé de ir porque en 2 viajes exploté una cubierta y deformé 4 más. Me costó cerca de $500 o un poco más ir a trabajar a Tambores. Por lo tanto, dejé de ir a trabajar. Y acá hay un problema que es conceptual con el tema del gasoil y la frontera. La competitividad del gasoil, ¿sí?, se mide con condiciones iguales. O sea, es cierto, descontando el IVA del gasoil de acá, queda parecido a comprarlo en Brasil. Ahora, el productor brasilero también descuenta impuestos en su país. Por lo tanto, el gasoil uruguayo sigue siendo más caro, a igualdad de condiciones. Distinto si estamos hablando de contrabando, que ahí sí estamos de acuerdo, ¿no? No, en cuanto a la infraestructura, arrancamos con un atraso en inversión en obra pública brutal, basado justamente en priorizar la no inversión del Estado. Y eso conjuntamente con algo que se hizo muy bien, que es explotar las fuerzas productivas. Se produjo mucho más en este país y eso evidentemente iba a tener un peso. Es cierto, en particular la Ruta 26 y en ese tramo está complicada. Ahora, yo estuve en Punta Carretera en Tacuarembó el viernes pasado y la carretera desde Tacuarembó hasta Punta Carretera, que era un hoyo solo en el 2004, hoy está impecable. Oscar. Sí, yo creo que ahí tenemos un montón de problemas, sobre todo en cuál es el concepto de competitividad. Y más hoy, ¿no? O sea, América Latina viene en un proceso de desguace de relaciones laborales, desguace desde el punto de vista de la seguridad social, de aplicación de un conjunto de medidas que son impopulares. O sea, Brasil está apostando a la competitividad, colocaban recién el ejemplo de Brasil, sobre la base de que en 3 años duplicó la gente en la pobreza extrema. Es una forma de pensar la competitividad, que si lo único que importa es la rentabilidad, ¿no? Entonces, si te comparás con lo que está pasando en Paraguay, bueno, la inmensa mayoría en la informalidad, los salarios más bajos del Mercosur por destrozo. Entonces, ¿cuál es la búsqueda de la competitividad? ¿Es una búsqueda sobre la base de la calidad, relaciones laborales de calidad, ciencia y tecnología aplicada a la producción, o es la búsqueda de competir sobre la base de mirar la competitividad en base a costos? Ahí creo que hay que trazar un consenso desde el punto de vista de que el desarrollo que hay que buscar de la competitividad en base a costos. Lo segundo, la inversión pública social. Bueno, un país que tenía 1 millón y pico de pobres no podía no tener inversión pública social, sobre todo cuando 6 de cada 10 niños estaban en la pobreza más complicada, ¿no? Se habla de algo así como una combinación, un combo tóxico cada vez que se habla de competitividad. Y tiene que ver con la maqueta tarifaria, la maqueta impositiva o la matriz tarifaria, la matriz impositiva y el atraso cambiario. ¿Les parece tocar brevemente ese asunto en un par de minutos? Connie, te veo que te salís de la vaina. Me voy con Jimena Sabarís. Te falta el déficit fiscal, que es la madre de toda la batalla perdida el primer día. El déficit fiscal también va a estar seguramente en los próximos minutos. Jimena, con el sondeo, nos vamos a una brevísima pausa luego. A ver. Así es, Daniel. No dejan de llegarnos mensajes en Twitter. El hashtag Opino en TLV ya es tendencia en Uruguay y siguen votando en nuestros sondeos. Comparte los reclamos del movimiento Un Solo Uruguay. Un 80% dice que sí, ha bajado un poquito a lo largo del programa. Un 16% dice que no y un 4% todavía no sabe. Ya vamos 1.701 votos y todavía quedan 6 minutos, así que a votar. Bien, para ustedes está superado el tema de importar combustibles y no refinarlos acá. Para el Frente Amplio, digo. Es un tema laudado, liquidado. Sí, pero además se parte de un error, digo, porque el costo de tener la estructura de ANCAP igual va a estar. Y además históricamente se vio que si se fuera a importar permanentemente sería peor la solución. El pueblo uruguayo definió, ¿no? Es la teoría del... Lo que nos escapamos es que el pueblo uruguayo definió más de una vez. Es la teoría del clavo. Es la teoría del clavo. Como clavé un clavo en el año 2002 y lo amplié con la desulfurizadora y gasté 370 millones en vez de 120, ese clavo me lo voy a tener que comer de toda la vida. Además, no entienden que cuando una cosa anda mal hay que cerrarla y rematarla. El movimiento tampoco plantea la importación. No soy yo. Plantea tener el combustible refinado en Uruguay a paridad de importación. La pausa y venimos con todas las voces al debate en horario central. Volvemos.
Bueno, hablábamos de ese combo tóxico, el atraso cambiario, el esquema tarifario y el esquema impositivo. Estaba añadido por Conrado, naturalmente, el asunto del déficit fiscal. Y allí en el propio gabinete he advertido como matices. De hecho, hoy Daniel Olesker también dijo, bueno, aquello de tratar el déficit fiscal, sí, pero tampoco como una enorme prioridad. Berta Reche, sobre esto. Un poco es así, el tema del déficit fiscal hay que cuidarlo, evidentemente que hay que cuidarlo y hay que cuidar las cuentas públicas en su conjunto y eso yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo. Ahora, hay que mantener las medidas para que este país se siga desarrollando. Los países de la región que cambiaron la pisada no les ha ido mejor. Entonces, me parece como que es importante ver la macroeconomía en todos sus aspectos y ver que las cosas funcionen en un momento donde el mundo está complicado. Desde el 2008 está complicado porque el capitalismo está complicado, muy complicado desde el 2008. ¿Ustedes, de los que pegó, bajen el costo del Estado, por favor, en su momento, no ve? No. No pegó ese pegotín, No, pero si tuviera que pegarlo ahora, ¿lo pegaría? A ver, creo que es uno de los grandes temas que tiene que afrontar este gobierno y los que viene para lograr un país sustentable. ¿Y por dónde baja? Ahora en los últimos tiempos algunas autoridades del gobierno han planteado algunas necesidades de trabajar sobre el tema de seguridad social. A nosotros nos parece que acá lo que es muy importante es la austeridad en el gasto, ser responsables en el gasto. Acá hay muchos rubros y muchas cosas donde no se nota que están gestionando dineros ajenos. Sobre el combo ese, Connie, cortita. Cortita. El gobierno del doctor Jorge Valle, que entregó el país creciendo al 11% en el año 2004. País maravilloso. Sí, país maravilloso, que se repuso, de la más espantosa crisis del que hubo que en el siglo. Ese gobierno que devolvió al país en condiciones de crédito internacional y creciendo el 11%, ese país había llegado a 237.000 funcionarios públicos y hoy tiene 307. Esos 70.000 son parte del formidable clavo que este gobierno nos encajó a los ciudadanos. Yo creo que la producción precisa mucha participación del Estado. O sea, el pequeño productor, el pequeño comerciante precisa mucha participación del Estado, el trabajador rural precisa mucha participación del Estado, precisa mucho apoyo, precisa medir, precisa asistencia, precisa cooperación, precisa coordinación, precisa incorporación, y eso es más participación del Estado. Y más participación del Estado, más recursos que el Estado tenga para poder impulsar a los laburantes de los pequeños productores de la ciudad y del campo que están en una condición complicada. Los pequeños son los que están en una condición complicada, ¿no? Hay un tema de cómo el concepto del puente se estableció ahora como para unir todo, ¿no, Vivi? Porque con el tendiendo puentes de la calle Pou se asoció a lo que había señalado en su momento el movimiento Un Solo Uruguay, con aquello de también establecer puentes de contacto. Y ahora surge esto de la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal. ¿Qué pasó? Sí, la Conferencia Episcopal presenta un documento. En esa presentación hay algunas declaraciones del cardenal Daniel Sturla, entre otros obispos. Acá, mira, estamos leyendo algunas de las frases, ¿no? Y esas declaraciones, bueno, generan un mensaje de WhatsApp del prosecretario. Fue un intercambio de WhatsApp, no fue un intercambio de epistolar, carta. No, fue un mensaje de WhatsApp que Juan Andrés Roballo le escribió al cardenal Daniel Sturla, bueno, en el que le manifestó su molestia por lo que había dicho, porque le reconoce en ese mensaje de WhatsApp que él no había leído el documento. Ajá. Acá están las imágenes, por ejemplo, con algunas frases, un extracto, naturalmente, ¿no? Daniel Sturla, vemos que Uruguay se ha ido fragmentando, sigue habiendo niños bajo el nivel de pobreza. Y le responde el prosecretario de la Presidencia, en ese intercambio de WhatsApp, se denuncia una fractura social, división del campo y la ciudad, infantilización de la pobreza, relato muy parecido al de los autoconvocados, ¿no ve? Bueno, creo que Roballo un poco en el mismo tono de lo que hoy hablaba, bebe teorías conspirativas donde no hay. Nosotros con la Iglesia no nos hemos reunido nunca. Y así como se dice el tendiendo puentes de la calle, algunos planteos de la Iglesia, también hay otros que dicen que ahora el gobierno, en estos spots que está alargando, cierra también, tomando frases del movimiento al decir un Uruguay para todos. Si eso sirve para que en realidad haya propuestas y cosas que sea por el bien de todos, bienvenido sea. Yo no profundicé mucho en este tema y me parece que incluir el tema tampoco hace bien a nada. De todas maneras, me llama poderosamente la atención
que el arzobispo no haya leído a Mendiarat o aquel famoso obispo de Tacuarembó que hizo mucho vinculado al agro y la tierra y que en definitiva tenía bastante que ver con los más desposeídos de la tierra, porque en realidad hace mucho que a nivel rural existe una fragmentación y en la ciudad también, y creemos que justamente lo que se han hecho en estos 15 años es reducir esa fragmentación. Andrés, ¿sabes por qué es relevante poner esto? Porque en la opinión pública también hay una sensación de que de pronto o hay una coordinación o no la hay. Y acá en su momento se insinuó, bueno, pero a ver acá, ¿qué sucede? La oposición habla de puentes, la iglesia habla de puentes, los autoconvocados hablan de puentes, por eso lo emitimos. De hecho, mira, tenemos otra placa. Además, la iglesia no es solamente el arzobispo, la iglesia es asamblea. No, en este caso fue la conferencia episcopal que se supone es como la Cámara de Representantes. Es la Cámara de Representantes. De todas maneras. Es la Cámara de Representantes. A ver, otra frase, dame, director, por favor. Sí, aquí estamos trabajando en zonas vulnerables. ¿Es importante que solo lo hagan públicos o privados? ¿O también la Iglesia, Estado y ONGs podemos hacer algo más en educación formal como se hace en la no formal? Y Roballo responde en ese intercambio: el análisis de la realidad y el mensaje de nuestros pastores en el informativo central de los medios de comunicación es incomprensible. Hasta el nombre del documento coincide con la consigna del sector todos del Partido Nacional. Por eso, todo tiene que ver con todo, es esa frase tan utilizada. Y me parece que aquí lo que uno querría sacar como conclusión es: ¿hay una coordinación opositora y por otro lado está el gobierno? ¿Hay un país partido, por ejemplo? A eso apuntaba Andrés. En realidad no hay un país partido, hay un país con diferencia de clases, eso siempre lo hubo. ¿Hay diferencia de clases? Por supuesto que hay diferencia de clases, y hay un país que tiene que tratar de disminuir de hecho, el índice de Gini, que explica la disminución o la desigualdad, viene disminuyendo desde que el Frente Amplio ha tomado. Crecimos bajando la desigualdad. A ver, hablando de las coordinaciones y eso, de vuelta. El movimiento, lo que pasa que muchas veces a los actores políticos tradicionales les cuesta ver que las cosas son como se muestran, porque siempre ven el sapo abajo de la piedra. El movimiento es lo que es, se conformó como se ha explicado N veces, y la verdad que no estamos coordinando con nadie, ni siendo la derecha que viene a conservadora financiada por Trump. Sí. Mónica. Otra vez el tema del manejo de los medios, los noticieros centrales. Yo esa parte del WhatsApp no la había leído, de Roballo. Resulta que en el año 2005, en el 2004, en el 2003, cuando la izquierda venía en un ascenso rotundo y era prácticamente impostergable y obvio que iban a llegar al gobierno, los medios estábamos todo el tiempo pendientes de lo que hacían y lo que decían, y ahí nadie se quejó. Tienen canales de televisión, ahora que además los canales son infinitos, pero canales de televisión, canales de canales de la ciudad, canales del país, que sabemos que también tienen un cierto punto de vista sobre las cosas. Pero además hubo una preocupación desde la Presidencia de la República de hacer una especie de embate para pasar su mensaje, donde se obligó durante meses, todos los días, en horario central, tuvimos que tragarnos unas cadenas que eran horribles, que cualquier periodista profesional le podría haber dicho a la Presidencia: mire, si usted quiere que lo escuchen, trate de presentar las cosas de otra manera, porque así se le van a dormir. Lo hicieron durante meses. Han hecho cadenas por lo que se les ha ocurrido. Han puesto periodistas a hablar por el presidente a ver si eso quedaba mejor. Han puesto a hablar al presidente, a pelearse en la calle con la gente. Han hecho todas las estrategias posibles. Se ve que ven que en esa área no pueden. Entonces ahora, ¿cuál es la cosa? La culpa la tienen los medios, la culpa la tienen los noticieros, la culpa la tiene no sé qué. Puedo hacer después, si me das el tiempo, puedo comentar algo del documento. Capaz que en 30 segundos, a ver. A mí nadie me dice esto me está acá, preocupando, porque es un ataque a la tengo, democracia también. A mí nadie me dice acá lo que tengo que opinar, ¿no? Y que me conoce sabe que sí vengo porque nadie me dice lo que tengo que opinar. Pero ¿cómo que vos vas al programa y opinás lo que te parece y criticás a los medios? Yo tengo una opinión desde antes de estar acá,
que uno opina hasta que el dueño del medio quiere. Y el día que el dueño del medio quiere que vos no estés, Mónica, vos no vas a estar. Y el día que no quiere que no esté Connie, no va a estar. Y el día que no quiere que no esté yo, no voy a estar. Y eso existe claramente. Y el día que una persona... Y estará en todo su derecho. Entonces, colocar los medios como una abstracción. Y el día que una persona quiera apagar la tele, la cambie y quiera cambiar de canal, no, pero ¿sabés lo que te estoy diciendo? Los medios no son una abstracción. No son una abstracción. Claro Tiene que dueño no. los medios Por y en supuesto que general no. el dueño del medio incide de una forma u otra en que sale y que no sale. Claramente. Por supuesto. Pero no tiene ni que ofenderte. No. Incide sí, No, porque si mañana despacites dice por la Daniel no va a estar piedra, más, por más que... Bueno, eso lo pueden resolver, están en su derecho. Entonces, pero vos sabés que hay tienen un esa... trabajo Pero van a profesional perder en la audiencia. Mirá que estoy si le criticando- erramos, es de burros. Van a perder Mirá, audiencia, Oscar, que es lo que le no estoy pasa a Ni las a ti, cadenas ni a mí, ni a estas. Mónica, ni a Vivi, ni a Daniel, nadie nos dice nada en este canal de lo que tenemos que decir. Yo digo, No es eso, no es eso Pero lo que... nos estamos embarcando en el círculo rojo que dice Mónica. Lo que Perdón dije, que trabajan los que haya periodistas que tirado ellos esto, quieren. pero- A ver, lo que yo te quiero transmitir es que hay, por lo menos desde lo que yo puedo considerar como un excelente equipo en el noticiero, un trabajo muy profesional y riguroso. Y acertamos y le erramos. Y si le erramos es de burro, y no porque alguien nos esté mandando línea. Eso es así. Y el día que el director del canal quiera sacar ese equipo, que hasta donde sé es de una altísima competencia profesional, lo puede resolver. Pero en este momento no hay una línea que todo el día Mira, te estén Pero además llamando. hay una razón, No es así. hay una razón bien. capitalista. Yo estoy hay seguro hasta que una hoy razón hago una capitalista. encuesta. Hoy Se hago hace una las cosas encuesta. mal, no vendes aviso, Yo no te hago a nadie. una encuesta donde Exacto. pregunto cuál es el nombre del presidente de Guatemala y de Honduras y estoy seguro que va a marcar ahí un 2%. Y si hago una encuesta donde pregunto cuál es el presidente de Venezuela, va a marcar ahí un 98%. ¿No? Y capaz que me decís que los medios no tienen nada que ver. ¿No? Yo creo que sí tienen que ver en qué importancia le dan algunas informaciones y qué poca importancia a otras. ¿Cuánto se sabe de los 150 muertos que hubo en Honduras hace 3 meses? ¿Mucho o poco? ¿Cuánto se sabe de los 1.500 presos que hay en Honduras hoy políticos? Pero ¿Mucho perdón, o poco? bueno, no fue, Poco. pero perdón, Qué no, pena, Porque qué pena. los medios globalmente dijeron cubrir esa noticia. El empeño de Oscar de arrimar agua a esos molinos que están completamente secos, esa piedra no va a moler ningún trigo. No, pero conviene No llegan a ningún dejar lado, las por cosas favor, en claro señor. y por lo menos creo que acá ha quedado el ánimo, por lo menos, de hacer una vez más un trabajo profesional y en libertad. Y a ti te consta, Oscar, en absoluta libertad. Qué pena que nos quedamos cortos, creo, ¿no? ¿Están dispuestos a venir en otra oportunidad? Encantado. Porque, ¿qué pasa con las reuniones? ¿Cuándo se reúnen con el gobierno de vuelta? Bueno, la última reunión fue el 21 de marzo, todavía no tenemos convocatoria a una nueva actividad y por ese motivo es que entregamos ese documento que era el tema que íbamos a tratar en la siguiente reunión. Berterreche, ¿tomaría la titularidad del ministerio en estas circunstancias? No, pero no por las circunstancias. Yo en este momento estoy trabajando y estoy muy orgulloso de trabajar como coordinador técnico en la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, un ámbito de las cooperativas de trabajo, y me parece que ahí me debo y estoy trabajando ahí, así que no me lo planteo, pero no por las condiciones, he agarrado A situaciones. veces se dice, y como lo conozco, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Un lote, ¿no? Un lote. Un lote. Me hizo la pregunta más incómoda y yo se lo dije. Es cierto. Nunca se la revelé cuál era. Sí, me dijo un día. Pero, no, digo, usted va, bueno, en fin, va de frente siempre, ¿no? Lo que se le cuestiona por parte de algunos ciudadanos es, ¿y por qué no tienen un poquito de autocrítica? Si también le erran, en tanto humanos. No, yo tengo autocrítica No, usted sí, y bueno, pues me puedo hacer cargo por lo mío. Claro, y pero a hay un veces- montón pero de usted cosas. integra un colectivo Y hay también. un montón de cosas que no solamente hemos hecho autocrítica, sino que hemos corregido lo que hicimos. A ver, deme una. Así de sopetón. Y lo que pasa es que tengo que ir al Ministerio de Ganadería o al Instituto de Colonización. En el Instituto de Colonización hay algún tipo de programa que hemos tenido que decir, por ejemplo, el que hicimos para los lecheros arrendatarios, que fue un éxito pero tuvo un impacto muy bajito. Y teníamos que decir, fue un éxito. Y los que salvamos, realmente los salvamos. Pero no tuvo el impacto esperado. No hay problema. Los colonos integran también el documento que entregaron hoy, ¿no? Los colonos son parte, muchos colonos han trabajado en el movimiento, muchos integrantes de la mesa, y es uno de los sectores que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de respuesta, ni convocatoria a reunión específica, ni convocado a ningún tipo de actividad. Tengo una pregunta acá que sería otra vez empezar todo el digo media hora debate. más. Sería, porque dice, me pregunta, un amigo es ¿no? Dice, faenar una vaca acá en Uruguay cuesta $250, en Paraguay 70.
78 pesos cobra un obrero de la industria. Bueno, pero lo dejamos para más adelante. El modelo si es Paraguay o es los países desarrollados. A mí me llama poderosamente la atención eso. Hay que discutir. Hay que discutir todo. Hay que discutirlo. Muchas gracias al panel, ha sido un panel brillante como siempre. Jime, te tengo ahí media como perdida hoy porque el debate fue intenso, pero la gente participó muchísimo, ¿no? Estamos ahí en los tópicos de Twitter. El reencuentro será el próximo jueves a las 10 de la noche en punto por Montecarlo Televisión. Que pasen bien.